Durante siglos, el arca ha estado envuelto en misterio, su ubicación desconocida y su poder legendario. Pero ahora, por primera vez en la historia, los científicos utilizaron escaneos avanzados de inteligencia artificial para profundizar debajo de las antiguas piedras de Jerusalén. Sus hallazgos han dejado pálidos incluso a los investigadores más escépticos. Algo inmenso y antinatural parece estar enterrado debajo y puede terminar reescribiendo todo lo que pensamos que sabemos sobre la fe, la historia y la divinidad. Una nueva era de arcas, misterios y escaneos. El Arca de la Alianza ha sido uno de los mayores misterios de la humanidad durante miles de años. Está descrito en la Torá y el Antiguo Testamento. Es un cofre dorado que contiene los 10 mandamientos escritos a la mano de Dios. En la parte superior de este cofre sagrado se encuentra el asiento de la misericordia, custodiado por 2 querubines dorados opuestos. Se considera el trono terrenal de Dios para los israelitas, una representación sagrada de poder, juicio y misericordia crucial en su adoración. Para ellos, el arca era más que un objeto de arte, era la presencia divina entre su pueblo. Cada año, el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre del sacrificio y la rociaba sobre el asiento de la misericordia para hacer expiación por el pueblo. Tocar el arca sin permiso o incluso mirarla significa la muerte. Es única, simbolizando un vínculo directo entre el cielo y el mundo terrenal. Llevó a los israelitas a través del desierto, dividió las aguas del Jordán y ganó la batalla. Sin embargo, a pesar de su poder, el arca finalmente desapareció. La última vez que la Biblia menciona el Arca de la Alianza fue durante el reinado del rey Josías, justo antes de la conquista babilónica de Jerusalén. Después desapareció por completo. Algunos creen que fue escondido bajo el monte del templo por los sacerdotes que sabían que la ciudad estaba a punto de caer. Otros afirman que fue llevado a Etiopía o enterrado en una cámara secreta en Egipto o incluso Irlanda. A lo largo de los siglos, el arca se convirtió tanto en un misterio religioso como en un misterio histórico, y se temía que derribara a cualquiera que la tocara, y fue venerado por la presencia divina que alguna vez llevó. Ha sido buscado por exploradores, historiadores y teólogos durante generaciones, pero nadie ha presentado evidencia innegable. La pregunta sigue siendo, ¿es solo una leyenda o todavía existe, enterrada bajo capas antiguas de piedra esperando ser descubierta? Ahora, en el siglo XXI, una nueva clase de buscadores se ha unido a la búsqueda. En lugar de cavar con palas y picos, los científicos utilizan tecnología avanzada para escanear la propia Tierra. Herramientas modernas como inteligencia artificial, mapeo por satélite y análisis de partículas de muones resucitan esperanzas de desentrañar su misterio. Recientes investigaciones bajo Jerusalén revelaron extraños vacíos que podrían ser habitaciones ocultas selladas para preservar algo sagrado. Aunque nadie todavía puede decir exactamente qué se esconde en esas sombras, el descubrimiento reavivó la fascinación global por el posible lugar de descanso del arco. Esto sugiere que, miles de años después, la ciencia podría finalmente ponerse al día con las leyendas. El misterio de los arcos ya no es solo una cuestión de fe, se está convirtiendo en un desafío tecnológico. La inteligencia artificial está dando forma nueva al conocimiento sobre el arca, llevando los relatos bíblicos y los avances tecnológicos a converger en nuevas interrogantes. Las huellas digitales y la inteligencia artificial escanean la propia Biblia. Durante muchos siglos, exploradores buscaron el Arca del Pacto excavando en Jerusalén, rastreando túneles y leyendas. En el siglo XIX, en las profundidades de esta obsesión, el misionero James Buckley descubrió por casualidad las enormes cuevas subterráneas bajo Jerusalén, túneles que se extienden por todo el barrio. Poco después, el ingeniero británico Charles Warren realizó una audaz excavación bajo el monte del templo y descubrió misteriosos pozos y pasajes que sugirieron una enorme red subterránea. Entonces se hizo un descubrimiento sorprendente. El arqueólogo francés Charles Clermont Garneau halló un querubín tallado en una cueva, un símbolo protector sagrado en tiempos bíblicos. Estos hallazgos inspiraron la imaginación de otro explorador, el general Charles Gordon, quien llegó a Jerusalén en 1882 para estudiar la geografía de la ciudad y compararla con descripciones antiguas.
En una carta privada que conmocionó a sus contemporáneos, Gordon escribió que debajo de ella encontró una cueva que creía que no era otra que la de Jeremías, donde el profeta solía llorar por Jerusalén. Garneau afirmó que el Arca de la Alianza estaba allí. Aunque falleció sin explicar sus motivos, inspiró una búsqueda moderna que ya no excava la tierra, sino que investiga las escrituras. La inteligencia artificial, como un nuevo arqueólogo, examina el lenguaje en lugar de piedras, usando algoritmos para analizar textos bíblicos antiguos y encontrar patrones invisibles a la vista humana. Un nuevo estudio reveló que los primeros 5 libros del Antiguo Testamento exhiben 3 estilos lingüísticos diferentes, sugiriendo múltiples autores o escribas. La IA detecta diferencias sutiles en palabras, ritmos y estructuras, descubriendo huellas digitales en los textos sagrados. Esto ha provocado debates intensos. ¿Han sido las descripciones del arca editadas o ampliadas con fines espirituales o morales a lo largo del tiempo? Algunos teólogos lo creen. Otros ven la mano de la divina providencia guiando cada etapa de la evolución del texto. Estos descubrimientos instan a repensar cómo se narra y preserva la historia del arca. La IA está desvelando cómo se ha moldeado la Biblia por generaciones, abriendo nuevas perspectivas para la humanidad. ¿Podrían surgir detalles que señalen el destino final del arca? La tecnología, por primera vez, está reescribiendo lo que entendemos de la historia sagrada a través del análisis digital y descubrimientos innovadores. Todos los científicos de hoy dependen de máquinas, escáneres y satélites para encontrar el Arca del Pacto. Durante un tiempo, la caza tomó un giro muy extraño. A finales del siglo XX, la búsqueda del arca entró en el mundo de las agencias de inteligencia, los mediums y los experimentos secretos. Fue una época en la que lo invisible se convirtió en una herramienta de exploración, e incluso las organizaciones de espionaje más poderosas del mundo querían respuestas. En 1988, en lo profundo de los archivos de la CIA, se abrió un documento bajo un extraño nombre en código. El proyecto era parte de un programa clasificado llamado Proyecto Sunstreak, más tarde conocido como Stargate. El objetivo era comprobar si la mente humana podía percibir lugares ocultos mediante visión remota. Se sostiene que personas entrenadas pueden visualizar objetivos lejanos concentrando su mente. Según los documentos desclasificados, uno de los espectadores remotos, identificado únicamente como el espectador número 32, afirmó haber visto algo sorprendente. Describió una cámara secreta subterránea en algún lugar del Medio Oriente. En su interior había un recipiente de madera y oro, adornado con plata, y figuras aladas como serafines. Los espectadores dicen que el objeto irradia una enorme cantidad de energía y que la entidad parece estar vigilándolo. Los relatos desatados llevaron a la creencia de que se trataba del arca perdida. Con el tiempo, se supo que la CIA estudiaba artefactos religiosos usando el proyecto Stargate, pero este fue cerrado al no probar resultados confiables, aunque desató debates sobre la conexión entre el misticismo y la inteligencia. La CIA quiere ver si la observación remota puede encontrar ubicaciones ocultas de misiles, bases secretas o tesoros perdidos. Aunque la mayoría de los resultados son vagos o no verificables, la existencia del Arco de la Conferencia del Pacto fascina tanto a los historiadores como a los creyentes. La visión del espectador remoto, según se informa, describe la luz que rodea el artefacto con una sensación abrumadora de santidad. Afirmó que el objeto estaba sellado en las profundidades del suelo, tal vez debajo de ruinas antiguas, y custodiado por espíritus. Esta descripción hace eco de la imagen bíblica de un ángel que guarda el trono de Dios. Pero cuando los asesores científicos
científicos de la CIA revisaron los hallazgos, los consideraron poco imaginativos y poco confiables. Eventualmente, el proyecto Stargate fue cerrado y Remote Watch fue etiquetado oficialmente como un fracaso. A pesar de esto, la noticia de que la más alta agencia de inteligencia estadounidense ha utilizado medios psíquicos para encontrar el arca ha desencadenado un nuevo debate. ¿Podría ser verdad lo que ven los espectadores lejanos, o una coincidencia moldeada por el poder de la fe? Algunos investigadores creen que, aunque la visualización remota no permite mediciones científicas, a veces produce ideas que coinciden con hallazgos arqueológicos posteriores. Otros creen que el interés de la CIA es una prueba de que la leyenda de los Arks todavía posee poderes místicos incluso en los tiempos modernos. Entonces llegó otro hombre que afirmó haber encontrado algo inusual debajo de Jerusalén. Volvamos a examinar las afirmaciones de excavación de Ron Wyatt a la luz de los escaneos modernos y preguntemos, ¿acaso la ciencia y la fe terminarán apuntando al mismo lugar donde las afirmaciones de excavación de Ron Wyatt fueron reevaluadas con la tecnología moderna? En 1982, un explorador llamado Ron Wyatt, que no era un arqueólogo capacitado, sino una enfermera anestesiólogo de Tennessee, creía que Dios lo había llamado a demostrar la autenticidad de la Biblia a través de sus descubrimientos. Informó que había atravesado un túnel debajo de un acantilado al norte de la ciudad y había descubierto una cámara secreta llena de objetos antiguos. Su viaje lo llevó a una montaña rocosa al norte de las antiguas murallas de Jerusalén, conocida como Montaña de los Esqueletos o Golgotha, que muchos creen que fue el lugar de la crucifixión de Jesús. Lo que comenzó como una simple excavación, pronto se convirtió en una de las afirmaciones más controvertidas en la historia bíblica, de que sus dos hijos estaban a su lado. ¿Por qué comenzó a excavar la superficie del acantilado cerca de la montaña Skeleton? Encontraron nichos tallados en la roca que él cree que alguna vez tenían señales que mostraban los crímenes de los crucificados. Las excavaciones adicionales revelaron agujeros de cuerda y agujeros de cruz, receptáculos cuadrados cortados en el lecho rocoso sólido donde se podían erigir cruces de madera. Durante su excavación en Gólgota, Wyatt encontró agujeros y grietas que atribuyó al terremoto descrito en la muerte de Cristo, afirmando que este era el auténtico lugar de la crucifixión, distinto al señalado por la Iglesia del Santo Sepulcro. A medida que excavaron más profundamente, Wyatt y su equipo descubrieron cerámica y monedas de la época romana, que datan alrededor del año 135 DC. Estos hallazgos sugieren que los primeros cristianos probablemente se habían reunido y adorado en este lugar mucho antes de que se construyeran las iglesias posteriores. Si es cierto, significa que la montaña de los esqueletos podría haber sido el sitio original de la crucifixión de Jesús y el entierro del arca. Esta evidencia se alinea más con la geografía antigua y la tradición cristiana temprana que con los sitios reconocidos siglos después. Luego, vino la declaración más impactante de Wyatt. Según su relato, irrumpió en una habitación secreta debajo de la montaña y encontró varios objetos antiguos, una mesa dorada, fragmentos de pieles de animales y pergaminos escritos en lo que parecía ser un viejo pergamino. En el centro de la habitación estaba una caja de piedra. Por encima de él, una grieta en el techo parecía estar perfectamente alineada con el agujero cruzado que encontró en él. Dentro de esa grieta, una sustancia negra y dura goteaba en la piedra. ¿Por qué? Dice que cuando lo revisó se dio cuenta de que era sangre seca. Él cree que la sangre se derramó directamente desde el lugar de la crucifixión arriba hasta el asiento de la misericordia del arca. Afirmó que una visita posterior a la Cámara de Comercio reveló acontecimientos aún más alarmantes. ¿Por qué dice que 4 ángeles aparecieron delante de él y levantaron el asiento de la misericordia para que mirara e incluso fotografiara las 10 monumentos de mandamientos en el arca? Dijo que el ángel le dijo que el arca algún día sería mostrado al mundo cuando llegara el tiempo designado por Dios. La mayoría de los académicos y arqueólogos rechazaron la historia de Wyatt, citando la falta de evidencia verificable, documentación o confirmación de terceros. La tecnología moderna ofrece nuevas formas de probar las afirmaciones de Wyatt. Usando mones, radar de penetración en suelo e inteligencia artificial, los investigadores están mapeando las coordenadas del sitio de Wyatt con tecnología avanzada. Si una habitación oculta realmente existiera en la anomalía de densidad que él afirmó que debería haber aparecido debajo de la montaña esqueleto, podría haber tomado años de escaneo e investigación, pero por primera vez, desde que fue descubierto, su afirmación podría ser científicamente probada. Si para probar o desmentir su historia, la tecnología puede diferenciar entre fe y verdad, quizás entrelazándolas más de lo que se cree.
Las cámaras secretas bajo Jerusalén. La última frontera de la arqueología ya no depende de excavaciones físicas, sino de mensajeros invisibles desde el espacio. Los científicos ahora están utilizando imágenes de muones, una técnica para rastrear partículas de rayos cósmicos que caen naturalmente de la atmósfera. Estas partículas, llamadas muones, pueden atravesar rocas sólidas, revelando diferencias de densidad ocultas en las profundidades del suelo. Midiendo cuántos muones viajan a través de diferentes partes de la Tierra, los investigadores pueden detectar espacios vacíos, posibles vestuarios o túneles sin tener que cavar. Recientemente, un experimento pionero de imágenes de muones se llevó a cabo bajo tierra en la ciudad de David, en Jerusalén, una de las partes más antiguas y sagradas de la ciudad. El estudio reveló extraños vacíos y anomalías de densidad bajo el antiguo sistema de agua conocido como la cisterna de Jeremías. Estos datos muestran cavidades angulares y regiones huecas que no coinciden con ninguna estructura conocida, lo que lleva a los científicos a creer que puede haber cámaras no descubiertas esperando ser exploradas. Esta tecnología ofrece una ventana única y no invasiva a los confines más enigmáticos de la ciudad, aunque no se hayan confirmado arcos en estos espacios. Los arqueólogos e historiadores ahora están trabajando con expertos en inteligencia artificial para avanzar aún más en esta búsqueda. Se entrena inteligencia artificial para analizar datos de muones junto con mapas históricos, diseños de templos y registros antiguos. A través de modelos avanzados de aprendizaje, los científicos esperan localizar el arca. La unión de fe y tecnología podría esclarecer finalmente un gran enigma de la historia religiosa, combinando biomarcadores de sangre y verdades digitales. Además de la habitación oculta, el laboratorio confirmó que la sangre seca en el arca era sangre humana, pero no podía haber un mapa genético, dijo Wyatt. Bajo un microscopio, los científicos supuestamente encontraron solo 24 cromosomas. En lugar de los 46 habituales, 23 provienen de la madre y un cromosoma Y, que solo puede ser del padre, pero en este caso no hay padre humano. Wyatt declaró que la sangre todavía estaba viva, lo que significa que las células estaban activas cuando se restablecieron en solución salina. Para él, esto demuestra que la sangre pertenece a Jesucristo mismo, el Hijo Divino, cuya sangre cayó en el momento de su muerte sobre el asiento curvado de la misericordia. Estos resultados nunca han sido validados por laboratorios independientes y la ciencia convencional no los reconoce como evidencia creíble. La muestra en sí nunca se hizo pública para volver a probar, y no hay datos documentados que respalden la afirmación de células antiguas vivas. Sin embargo, la idea continúa atrayendo a creyentes y científicos, no por sus pruebas, sino por sus posibilidades. ¿Qué pasaría si algún día la tecnología moderna pudiera examinar tales muestras bajo los estándares científicos más estrictos? Las herramientas forenses y moleculares actuales van mucho más allá de por qué los científicos ahora utilizan la espectrometría de masas para identificar oligoelementos y la secuenciación proteómica para reconstruir fragmentos de ADN en materiales de miles de años de antigüedad. Incluso si gran parte del código genético se ha desintegrado, la IA puede ayudar a reconstruirlo llenando los patrones que faltan. Usando datos genéticos conocidos, los sistemas guiados por IA pueden comparar ADN antiguo con miles de linajes humanos modernos almacenados en bases de datos globales. Es posible identificar mutaciones genéticas y linajes maternos a través del ADN mitocondrial. Si se encuentra una muestra de sangre legítima en una sala de arte sellada, el análisis asistido por IA puede teóricamente detectar su edad biológica, origen geográfico y cualquier anomalía en los cromosomas. Este no es solo un avance científico, sino también un momento que puede sacudir cada rincón de la teología. Una célula, si se demuestra real, puede convertirse en un puente entre la fe y la ciencia, un vínculo físico entre el hombre y lo divino. Tales eventos redefinirán lo que sabemos acerca de milagros, fe y historia. Esto desafiaría a los científicos a enfrentar algo que no puede ser replicado o explicado, y para los creyentes confirmaría algo que solo la fe puede aceptar, es decir, que la sangre de Cristo verdaderamente sella el pacto entre el cielo y la tierra. Independientemente de si la historia de Wyatt es cierta o no, la pregunta sigue siendo convincente en una época en la que la inteligencia artificial puede detectar las más mínimas huellas de vida. Quizás algún día la tecnología nos dé una respuesta que ni la fe ni la ciencia pueden negar. La sangre en el arca es una cosa, pero ¿qué pasa con la piedra de los 10 mandamientos en sí misma? Vamos a explorar la última revelación y la cortina profética que une todos estos misterios juntos. Profecía, revelación y arco de inteligencia artificial.
El arca épico siempre ha sido más que una reliquia. Representa un pacto entre Dios y el hombre, una promesa grabada en piedra y escrita por la misma mano divina. El arca del pacto contiene los 10 mandamientos, el libro de la ley, y según la narración de Ron Wyatt, todavía están allí, en perfectas condiciones. Él afirma que cuando el ángel que custodia el arca levantó su tapa dorada, se le permitió ver las tablas de piedra, que eran exactamente idénticas a las descritas en Éxodo 20. Para él, no se trata solo de arqueología, sino del cumplimiento de una profecía. ¿Por qué? Cree que el descubrimiento de los Arks no ocurrió por casualidad. Dijo que solo se revelará cuando el mundo llegue a una encrucijada profética, en la que la humanidad se enfrentará una vez más a la elección entre la lealtad a las leyes divinas y la obediencia a los decretos artificiales. Él asocia esta revelación con la prueba final de la fe, descrita en el libro de Apocalipsis, el surgimiento de la marca de la bestia. Según él, el arca surgirá cuando se desafíe la ley divina con falsas doctrinas. Su redescubrimiento destacaría la soberanía de Dios y advertiría al mundo. Por extraño que suene, el mundo moderno parece estar más cerca que nunca del tipo de control y engaño que las antiguas profecías advirtieron. La inteligencia artificial ahora puede leer, escribir e incluso hablar con fluidez como un ser humano. Puede imitar la realidad de manera tan convincente que lo real y la ilusión se funden en uno. Muchos creyentes han comenzado a cuestionar si la IA puede convertirse en la figura de la bestia descrita en el libro de Apocalipsis, un sistema global capaz de hablar, engañar y ordenar obediencia a través de medios digitales. Con los avances tecnológicos, la inteligencia artificial ha influido enormemente en nuestras decisiones y creencias. Puede ser usada tanto para guiar como para manipular, convirtiéndose potencialmente en una herramienta de influencia, adoración o engaño. Simultáneamente, la inteligencia artificial podría decodificar lenguas antiguas, escanear lugares sagrados con precisión y reconstruir manuscritos perdidos. Algún día, quizás combine datos satelitales, imágenes de muones y modelos predictivos para determinar la ubicación exacta del arca en Jerusalén. Si esta tecnología descubre una cámara secreta o un objeto sagrado, el mundo enfrentará un dilema profundo. ¿Cómo distinguir entre realidad y posibles falsificaciones o recreaciones digitales de objetos sagrados hechas con inteligencia artificial? En un tiempo donde todo puede ser recreado, incluso las pruebas del pacto de Dios podrían ser imitadas para confundirnos. Ron Wyatt solía decir que el poder del arca reside más allá de su oro y misterio. Es un símbolo de la inquebrantable y eterna ley de Dios. Él cree que su descubrimiento no depende del descubrimiento humano, sino del momento divino. Aunque la inteligencia artificial explore cada rincón del planeta, no encontrará el arca hasta que el momento profetizado llegue. Entonces, no la máquina, sino la profecía será quien lo revele. El mensaje del arca es eterno. No es lo que vemos lo que prueba la fe, sino lo que elegimos creer. La tecnología podría acercarnos a la verdad o seducirnos con fantasías perfectas. No serán escáneres ni algoritmos los que definan el porvenir, sino la brújula moral y espíritu del corazón humano. ¿Qué piensas? ¿La IA realmente revelará el arca del pacto? ¿O hay algún misterio destinado a permanecer oculto para siempre? Comparte tus ideas y teorías en los comentarios a continuación. Veamos en qué crees.